Senador, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Usted qué piensa de este error grosero que ha cometido el gobierno? La verdad es que cuesta entender, ¿no? Porque, a ver, el ministro Aranguren es un hombre que está preparado, es ingeniero. No, usted es ingeniero también, ¿no? Sí, sí, en otro rubro, pero... sí, por eso. Y cuando uno va a realizar un aumento de este tipo, primero hay que respetar formas. Lo decía una de las usuarias, no me quejo, pero la forma me hubiera gustado que fuera otra. En la forma están previstas las audiencias públicas, que es lo que ha llevado amparos que han concedido los jueces, apoyados inclusive por gobernadores, ¿no? En el caso del gobernador de mi provincia y intendentes y algunos correligionarios nuestros, como el senador de Santa Cruz, que ha presentado amparo porque está viendo la realidad. Importante porque no son, además, es gente de la oposición, por eso nos interesaba hablar con Cobos, no es gente del oficialismo. No, es gente. Nosotros lo llamamos al ministro Aranguren porque veíamos esto hará unos 3 meses atrás, porque se venían esta cadena, porque una cosa que te aumente el gas y de golpe, pero otra cosa que te aumente el gas, la luz, el agua, la nafta. Y yo he escuchado a la gente acá, y si usted va al interior, va a escuchar valores mucho más altos. Sí, claro. Porque gran porcentaje de los subsidios, el 85%, estaban concentrados en el área metropolitana, y la gente acá no pagaba 50, en el interior 50, 60 pesos. Pagaban 300, 400, 500 pesos. Y ahora inclusive han venido aumentos considerables, sobre todo en el gas, en lo que es mi provincia. Y se da una realidad que el año pasado tuvimos un año muy caluroso y este año es muy frío, por eso también entiendo la preocupación que tiene la gente. Lo que también por ahí cuesta entender, que el gobierno en este sinceramiento que ha hecho la economía también ha dispuesto de muchas medidas sociales, de alcance social, la devolución del IVA, el tema que aprobamos ayer para las pymes, el tema de los jubilados, la generalización de la asignación universal, la movilidad de bienes personales. Pero la luz, el gas, la pagan las pymes, la pagan los jubilados, la pagan los sectores. Entonces, y el costo fiscal que esto representa es a lo mejor un porcentaje muy bajo, el 20% de lo que representan todas estas medidas sociales. Entonces yo creo que ya habiendo llegado hasta las Cortes Supremas, no puede ser que la Corte Suprema tenga que ver, analizar sobre... Ahora, y cuando ustedes les pusieron esto a Aranguren, porque además esto hay que decirlo, con todas las letras cuenta con el apoyo del presidente, si el presidente hubiera dicho que no, ¿qué les dijo? Porque esto, la verdad que impacta mucho, y por eso quisimos traer casos concretos, porque el caso concreto tiene el valor que supera el porcentaje. Lo que pasa es que todo estaba centrado sobre la base de porcentaje. Claro, aquel que pagaba 30 pesos, como se daba acá, de gas, uno dice, ridículo. Bueno, el 400% multiplica por 4 y no te da las cifras esas. Entonces, ha pasado otra cosa. Ha pasado otra cosa. Uno en gas, por ejemplo, usted tiene como 8 categorías de usuarios. Entonces lo que hay que hacer es una simulación. Bueno, voy a ver qué pasa si quito el subsidio o no, si doy determinado aumento. Y ahí surge el resultado final. Me parece que esto no se hizo, porque aparte no hay una linealidad. Usted escucha acá una gente que le llega un poco más y otra que le llega 10 veces más. Entonces, si hay llamados de atención por la audiencia pública, por los amparos, por la Cámara y ahora por la Corte que está tratando de buscar una salida, bueno, hay que rebobinar y dar de nuevo. Eso me parece que sería la solución, porque todas estas medidas, tomemos la factura anterior, tampoco es justo, porque aparte se da situación en particular. El que va a alquilar ahora un departamento, yo que tengo que ver con la factura del año pasado, que a lo mejor consume mucho, poco, no sé. Entonces me parece que hay que tomar con calma, respetar los procedimientos. Si uno respeta la audiencia pública, establece un cuadro tarifario, hace la simulación, todas cosas que son normales, de previsibilidad, bueno, va a tener el impacto social. Pero vuelvo a decir, esto ha opacado un montón de medidas que se han venido pidiendo de las retenciones, sumemos, bueno, las economías regionales. Entonces, porque acá hay gente que no lo puede pagar y es una angustia enorme, ¿no es cierto? Porque además, bueno, el cacerolazo de hoy tiene un valor, es un llamado de atención para el gobierno. Fueron los amparos, fueron la justicia de instrucción, fue la justicia de Cámara, es la Corte que está, fueron los gobernadores que reclamaron, el propio ministro del Interior estuvo en Mendoza y reconoció que había un error, bueno... Y la gente... Hasta de Prat Gay lo reconoció. Bueno, todo. Por eso lo que yo digo,
no hay que ser más parche. Hay que decir, bueno, nos equivocamos, sinceramente, con sinceridad. El presidente dice, le gusta decir la verdad, y replantear un nuevo cuadro tarifario con simulaciones, con audiencias públicas, y me parece que sería el camino. Ahora, ellos no van a hacer parches que enredan cada vez más. Porque además, ¿sabe qué? Y obviamente lo transmito a usted, porque está dentro de la coalición del oficialismo, llama la atención esta falta de visión, porque era algo tan previsible que mal hecho esto podía generar esto, porque digamos, la angustia de la gente, usted ahora le dice no tiene que pagar, ¿no? Por eso le decía para la gente, no tiene que pagar. Pero igual la gente está con la angustia para decir, bueno, y cuando se levante la cautelar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Esto es un engorro, además, es que la gente, a ver, quiere vivir tranquila, quiere previsibilidad, entonces pasa eso, bueno, por las dudas voy a ahorrar, pero ahorrar ya al extremo, como escuchaba ahí una señora que tiene todo apagado, ¿no? Y las cosas cuando salen de la racionalidad y del sentido común me parece que impactan negativamente en la sociedad. Y vuelvo a decir, con un conjunto de medidas que representan un costo fiscal mucho más grande que haber aplicado una mayor progresividad y racionalidad en el aumento que todos sabíamos que era irracional también gastar en el país 20.000 millones de dólares en subsidio de energía y transporte, que era el déficit fiscal. Pero la inflación se produce o por una gran emisión, por la devaluación que hay, por el déficit, pero también por los aumentos cuando se producen de esta manera, porque todo se traduce, sobre todo en energía, en transporte, todo genera cascada en la construcción de precios. Una pyme que tiene que fabricar algo va a pagar más energía, lo va a tener que volcar al producto final. Por supuesto. Tengo otros temas, por supuesto, para seguir. Uno de ellos, no quiero olvidar lo de la hija de la expresidenta, pero el tema de la inflación es un tema duro, ¿eh? Viene más duro de lo previsto por el gobierno. Sí, porque inclusive, bueno, con un INDEC, por eso, un gobierno que dice las cosas como son, que ha dado más pero ha mostrado la realidad. Y la preocupación, por lo menos la que uno tiene, es que sacando el tema, lo que se llama la inflación del núcleo duro sigue siendo alta y se ha retraído el consumo. Entonces, bueno, el Estado es ahí donde tiene que intervenir, no meterse mucho, pero cuando necesita generar empleo e inversiones es cuando tiene que venir. Y la única variable que tiene es en el tema de obra, en el tema de vivienda, en aquellas áreas que son sociales, pero que generan, bueno, otro tipo de economía más sana. ¿Usted percibe en la realidad que junto con lo que marcan las cifras hay un parate de la economía muy fuerte? Hay una caída en lo que es el tema de la construcción muy grande. Se han perdido muchos puestos de trabajo. Está bien que un gobierno que recién empieza, tiene que arrancar, tiene que rever, sobre todo todas las cosas que han pasado en materia de obra pública, que no estamos ajenos, porque está vinculado a todo lo que hemos visto en los últimos días. Pero lo cierto es que cuando se preparan medidas para recibir las inversiones, como puede haber sido todo este sinceramiento, unificación del tipo de cambio, es ahí el Estado donde tiene que intervenir. No solo en temas sociales vinculados a la evolución del IVA, la asignación universal, sino recuperando el aparato productivo. Y ahí tiene una herramienta fundamental que es la obra pública y la vivienda, que es lo que más empleo genera y que por otra parte hay una gran demanda. Entonces yo por ahí me cuesta entender, a ver, el Banco Nación o los bancos ofrecen crédito para compra, pero ¿por qué no ofrecen crédito para construcción que genera trabajo? Bueno, estas cosas me parece son las que hay que ir ajustando. Ahora, usted sabe que esto, digamos, genera todo un nivel de, de incertidumbre. Los que no lo votaron, por supuesto, que están inconformes, pero en la base también de votación del gobierno, ¿no? Hay gente que empieza a decir, ¿y esto cómo va? Porque aparece un discurso del presidente de la República que anuncia inversiones, interés y demás, que después en la realidad no se concreta. Pero, a ver, claro. Todos sabemos que la visión hacia el país es distinta y que se necesitaba solucionar el tema de la deuda, volver a mirar a lo mejor otras posibles acuerdos internacionales, eso está muy bien, eso demora. Por eso, el tema y la realidad pasa por cada uno, por la vida de cada uno, ¿no? Cuando uno tiene que tomar el micro, uno tiene que llevar el chico a la escuela y todo eso. Entonces es ahí donde hay que tener mayor cuidado porque si no se corre el riesgo de que la aceptación inicial que tiene el gobierno, el presidente Macri, bueno, se tire por la borda por no palpar con sentido común el impacto de las medidas. Y creo que es un gobierno que se caracterizó, por lo menos la sinceridad, funcionarios que vienen acá, explican, reconocen, se equivocan, habría que equivocarse por ahí menos, pero bueno, reconocen, pero claro, tenemos que ver estas cosas que se pasan de largo innecesariamente, sobre todo cuando hay muchos, inclusive hasta la oposición, que uno si
ve el Senado, ayer inclusive con la propuesta, hubiera sido, estamos imponiendo una ley, no, un llamado de atención, o sea, lo hicieron con bastante mesura, donde no tenemos mayoría, donde la oposición se junta y nosotros nos quedamos con 14 votos de 70, ¿no? Entonces también vemos que hay una oposición que quiere contribuir, que reconoce también que en el pasado se cometieron algunos errores y tenemos esta posibilidad de grandes acuerdos. Así que bueno, esperemos que sobre todo el ministro de Energía rebobine y repiense y reformule una política tarifaria que respete el procedimiento y que aplique racionalidad en los aumentos. Es decir, usted coincide que esto ha sido erróneo, como se ha hecho. Sí, erróneo, ha habido improvisación, porque lo que se hace es una simulación y ahí se hubiera visto qué es lo que está pasando con los aumentos. Y vuelvo a decir, en el interior es mucho más grave la situación. Bien, su comentario de los $4.600.000 de la hija yo de la verdad que expresidenta. Uno salta de las monjas, que no son monjas, el convento que no es convento. La verdad que dista mucho de la cifra que por lo menos uno sabe que está declarada. Ahora hay que ver si ese dinero es de la hija de la presidenta o es de la presidenta o de quien sea. Por lo que tengo información, lo que he escuchado, venía de la Embajada de Francia, que justamente apareció este atentado allá, y he visto nada más que la televisión es dinero que también ha venido de otro lado. De Estados Unidos. Tendrá que ver entonces con todo este proceso de investigación, y me parece que Margarita Stolbizer no era tan burra ni tan mala como lo dijo la presidenta, ¿no? ¿Y usted qué cree que va a pasar con esto? ¿Se va a meter? Hay una cosa que muchos dicen, lo toca a usted, la campaña, la plata de la campaña. ¿Le inquieta? No, mire, la campaña de 2007. De que surgió eso, inclusive con el tema de la valija. Sí, Antonini Wilson, sí. Nosotros presentamos con nuestro espacio un comité de campaña. Hay responsabilidades muy bien definidas ahí, ¿no? Después se nos dijo, presentamos y rendimos cuenta, pero se nos dijo que de la campaña iba a encargarse lo que era el Frente para la Victoria. Bueno, se designaron personas de confianza, yo no sé si es de la presidenta o del anterior presidente. Se procesaron, se imputaron a algunos representantes que ocupan cargo como tesorero, representante político, algunos fueron sobreseídos. Así que ahí las responsabilidades están bien definidas. Yo lo que quiero es que eso se esclarezca lo más rápido posible. Hace 8 años que está en duda. ¿Y cómo vive eso? Porque obviamente más allá de la responsabilidad judicial que no pasó, usted fue parte de ese sector, digamos, que esa campaña que fue, obviamente, fue digamos, financiada por el narcotráfico, por eso no hay ninguna duda. Después se llega a determinar, ¿no es cierto?, la efedrina. Mire, lo que tiene que ver uno es que cuando uno recibe, hay una forma de recibir las cosas y tiene que quedar acreditado. Si recibe un cheque, el cheque surge la procedencia. Ahora, uno puede recibir en la campaña eso y no saber si si una empresa constructora es producto de un sobreprecio, si es una empresa automotriz es producto de un contrabando, o si es de los laboratorios es producto. Eso la verdad es muy difícil. Entonces, ahora, si se demuestra que hay connivencia, que todo apunta, porque uno de los integrantes ocupaba un cargo de servicio de salud, bueno, es otra cosa. Pero en lo que hace a mí, uno está tranquilo porque sabe cómo ha actuado y con la conciencia tranquila. Lo que quiere es que uno se esclarezca y que los responsables, bueno, reciban lo que tengan que recibir. ¿No siente alguna culpa de decir, debió haber controlado mejor para que esto? Digo, porque esto tiene un valor también. Uno no se imagina toda esta cosa, doctor. A ver, si yo hubiera previsto no solo la campaña, sino lo que iba a pasar después, obviamente que uno hubiera tomado otra actitud, ¿no? Mire, nosotros cuando fuimos a esto lo hicimos con toda la buena fe de contribuir a una etapa del país que era complicada y que necesitaba unidad. ¿Nunca sospechó que Néstor Kirchner era un corrupto? Yo desde gobernador no tenía esa visión. ¿Cómo se equivocó? ¿No? Y bueno. Senador Cobos, muchas gracias. Bueno, un gusto. Ya seguimos.